Bienvenidos nuevamente a una clase más sobre el tema de geometría, en donde vamos a estudiar en este caso los cuerpos geométricos, algunos de ellos por supuesto, ya que en sí esto sería repetitivo, ya que el área de geometría ya la hemos encerrado bastante bien y clara en el área de la geometría plana, pero no está de más enseñar un poco de la geometría volumétrica, ya que en algunos casos puede ser, en este caso de la cuarta oportunidad para ingeniería, que les venga algún problema planteado de este tipo, o por si alguno pues quisiera volver a probar en lo que es la oportunidad de matemáticas para medicina, también lo puede hacer. El 10 de este mes son las asignaciones, que en ese caso sí vienen problemas de volúmenes. Bueno, voy a analizar el siguiente problema, que dice: se inscribe un cilindro recto dentro de un cono circular recto de radio 6 centímetros y altura 12 centímetros. Si la altura del cilindro es el doble de su radio, calcule el volumen dentro del cono y fuera del cilindro. Perfecto. Empiezo a asignar datos. Primero dice que se inscribe un cilindro dentro de un cono circular. Perfecto. Sí, aquí está inscrito dentro de ese cono, de ese volumen, de radio 6. Sí, aquí está ya asignado. Y una altura de 12 centímetros que tiene el cono. Dicho cuerpo, si la altura del cilindro, ¿sí? La altura de este cilindro es el doble de su radio, del radio, calcula el volumen dentro del cono, ¿sí? Perdón, calcula el volumen dentro del cono y fuera del cilindro. Es decir, esta área azulada color azul que podemos ver, es emparrillado. Procedemos a asignar los datos. Nos dicen que esto es R, ¿verdad? Bueno, por lógica sabemos que es radio. Y también conocemos, pues, bueno, el dato que sería la altura del cilindro, que vendría siendo 2 veces radio. Voy a trazar aquí una paralela a esta dimensión de altura 12 centímetros, que es la medida del cono, desde la base al punto vértice. O desde el vértice al punto de base, ¿sí? Lo estamos viendo en vista geométrica, ¿verdad? O en 3 dimensiones. Lo voy a pasar a un plano, ¿sí? Para que lo entendamos. Muy bien, he formado esta figura que está aquí, que estamos viendo, en 2D. Nosotros conocemos la medida de este punto a este punto, que vienen siendo 6 centímetros, ¿sí? Radio, ¿sí? Tenemos los 12 centímetros. Y por obvias razones, esta medida de aquí
hacia este punto, que vendría siendo de este punto hacia este punto, viene siendo la diferencia de R y 6 centímetros. Entonces 6 menos R. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? El teorema de los triángulos semejantes, ¿sí? Que tenemos que aplicar. Altura sobre base, ¿sí? Igual a la altura sobre base del otro triángulo. Esto vendría siendo como 12 sobre 6 centímetros igual a 2R, que viene siendo la altura del cilindro, sobre 6 menos R, haciendo la respectiva multiplicación. Entonces, el radio de dicho cilindro nos va a dar de 3 centímetros lineales, ¿sí? Ahora podríamos calcular también lo que viene siendo la altura del cilindro, ¿no? Que sería 2 veces el radio. Entonces, nos quedaría 2 por 3 es igual a 6 centímetros de altura en el cilindro. Le podemos agregar como con una H chica, ¿no? Para diferenciar la altura de este, ¿no? Una vez analizado esto, ya podríamos nosotros calcular con facilidad lo que nos están pidiendo, que vendría siendo el volumen que está fuera del cilindro y dentro del cono. Entonces podríamos asignarle como V sub S, o volumen sombreado, vendría siendo igual a la diferencia del volumen del cono menos el volumen del cilindro. Igualamos. Lo vamos a hacer en conjunto para que sea más resumido. El volumen del cono tiene una fórmula, ¿verdad? Que sería el área de la base, que es una circunferencia, por la altura del cuerpo entre 3. El área de la base todos la conocemos, el pi por el radio al cuadrado por 12 sobre 3. Entonces, procedo a colocar pi por radio cuadrado, que viene siendo 6, el dato nos dan en el enunciado, por 12 sobre 3, menos el volumen del cilindro, ¿sí? Que sería también el área de la base y por la altura del cuerpo. Conocemos ya el radio, ¿verdad? Que son 3 centímetros cuadrados por
6. Entonces les van a dar aquí 36 pi, o multiplicamos lo que son 36 por 12 y a un lado pi para después operarlo, sobre 3 menos, aquí nos daría 9 por 6, que son 54 pi. Realizando el producto aquí nos da 432 sobre 3 pi menos 54 pi. Esto viene siendo igual a 144 pi menos 54. Ahí sería ya nuestra solución, ¿verdad? Del volumen, o el volumen sombreado, ¿verdad? De lo que es esta figura que se forma, que está dentro del cono y fuera del cilindro. Muy bien, pasamos al siguiente problema, donde nos dicen o piden calcular el volumen y la superficie del siguiente cuerpo geométrico, cuyo radio es de 5 centímetros y la altura de 12 centímetros. Recuerden que el área se calcula diferente al volumen, es totalmente distinto. No es de que yo calcule el área y después le sume la otra área aunque estén unidos, no. Aquí es cierto que estamos viendo dos figuras, es una semicircunferencia y un cilindro completo o un cilindro lleno. Podemos mostrar esto de la siguiente manera. Veamos. Si yo coloco una circunferencia aquí, me percato de dicha figura o de dicha forma, de la forma que toma que es una semiesfera, ¿no? Que se está formando una semiesfera. En sí es una esfera que está incrustada o está unida a un cilindro, ¿sí? Entonces, quitando esta esfera, ¿verdad? Esa parte de abajo que está dentro del cilindro, nos queda en el exterior la semiesfera. Por lo tanto, sabemos de que el cálculo es el volumen de la semiesfera más el volumen de dicho cilindro, ¿sí? Y con el cálculo de la superficie es distinto, lo vamos a ver a continuación. Entonces, procedo a indicar también o a anunciar que aquí este radio de 5 centímetros que nos lo dan, ¿sí? Por lo tanto, de aquí hacia arriba también nos vamos a encontrar con el mismo radio. Por si tenían duda, es la misma dimensión, ¿no? Esto vendría siendo 5. Y esta parte de 12, pues evidentemente viene siendo la altura, ¿no?, del cilindro. Entonces ya tenemos esos datos
que nos ayudan a comprobar lo que nos están pidiendo. Procedemos a analizar entonces con una representación que voy a hacer ahorita, que es rellenar con este color verde lo que viene siendo el volumen de la semiesfera. Asimismo, con otro color lo pueden hacer para identificar el volumen del cilindro. Yo sé que esto es algo tardado, pero lo trato de hacer así para que se pueda entender de lo que se está trabajando, cómo es la solución o darle la solución al problema, ¿no? A través de nuestro procedimiento matemático. Y por supuesto en este caso también procedimiento de dibujo que también se está examinando. Muy bien, entonces vamos a poner en la mesa, ¿verdad? Nuestras cartas, que sería el volumen. Vamos a agregarle volumen F, que sería el volumen de la figura, va a ser igual al volumen de la semiesfera. Vamos a ponerles S, V, S, que sería más, aquí ya no es una diferencia, sino que aquí es una suma, ¿no? Una sumatoria, y el volumen del cilindro. Muy bien, entonces hay que hacerlo, podemos hacerlo por partes, pero de forma conjunto sale mejor. Esto quedaría como volumen de la figura, viene siendo igual al volumen de la semiesfera. Recuerden que es una semiesfera, por lo tanto tenemos que dividir el producto que vamos a operar entre 2. Sería 4/3 Entonces el volumen de la figura nos vendría quedando 4/3 de pi por radio cuadrado. Si tuvimos los datos, ¿verdad? Que son 4/3 por el radio de 5 al cuadrado. Y esto, bueno, por pi obviamente, ¿verdad? Colocamos más pi. El radio también es de 5. Sí, porque si aquí se cumple 5, también se va a repetir en el radio de la base del cilindro. Entonces también al cuadrado, por supuesto, por 12 centímetros, que es la distancia de la base del cilindro hacia la parte más alta, ¿verdad? Procedemos entonces.
Entonces, operamos los 4 tercios con los 25, que es el radio al cuadrado, nos daría un total de 100, ¿sí? Bueno, sería en sí, aquí tenemos que recordar que no es elevado al cuadrado, sino que es elevado al cubo. Aquí cometí un pequeñito error. La fórmula es elevado al cubo, ¿sí? Para que pues obviamente sea un volumen, ¿no? Entonces nos daría 125 pi. Eso nos daría 500 pi sobre 3, y todo eso dividido entre 2. Entonces quedaría 500 sobre 3 entre 2 enteros pi más la multiplicación de 25 por 12, que son 300 pi, acompañado del pi. Realizamos la respectiva suma, ¿verdad?, de los 250 tercios de pi más 300 pi, que son 1150 pi. Sobre 3 por pi. Y estamos hablando en unidades de centímetros cúbicos, que vendría siendo aproximadamente de 1200 4.27 o punto 28 lo podríamos dejar. Voy a proceder a calcular el área o la superficie del cuerpo. Tenemos que hacerlo por partes en esta ocasión, ¿verdad? Para que sea claro y entendible cómo vendría a ser el cálculo de la superficie, ¿sí? El cálculo de dicha superficie va a ser el área que está inscrita en lo que viene siendo eh, la base del cilindro, ¿sí? Más la pared o el perímetro, ¿sí?,
que sería básicamente de esta pieza vertical, que sería la altura, ¿no?, de el volumen del cilindro, más el perímetro de esta semicircunferencia. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, procedo a mostrar cómo sería. Entonces, he trazado aquí lo que es el primer cálculo que voy a hacer, que sería la base, ¿sí? La base del cilindro. Nosotros conocemos lo que es esto, ¿sí? Que es una, bueno, ahí se ve como que fuera una elipse, ¿no? Pero en sí es una circunferencia que vendría siendo, bueno, lo voy a colocar como circunferencia para que sea más notorio. En sí es una circunferencia, ¿sí? Solo que por la perspectiva que lo estamos viendo de forma volumétrica se nota de esa manera. Entonces, vamos a calcularlo por parte. Voy a identificar ahora volumen. A esto le voy a poner volumen o área de la base, podemos ponerle área de la base, perdón, ¿sí? Y área lateral, que vendría siendo el cuerpo, ¿no? Como área lateral, AL, ¿sí? Entonces, el área de la base del cilindro va a ser igual a pi por radio cuadrado, ¿sí? Que nos vendría quedando, es algo que ya podemos saber al ojo, ¿no? Ya sabemos el radio, solo lo damos al cuadrado, nos da 25 pi centímetros cuadrados. Ahora, el área lateral, ¿sí? Lo hemos desplegado, bueno, hemos desplegado básicamente este muro, ¿no? En plano, que sí lo podemos hacer, ya que una circunferencia pues no se puede desplegar, ya que está en forma plana obviamente. Pero para esto nosotros sabemos que es una vuelta, ¿no? Es una vuelta, es el contorno, por lo tanto ese contorno es el perímetro de la misma circunferencia que está aquí, porque esto va a ir enrollado acá hasta cerrar, ¿no? Entonces sería 2 veces el pi por el radio. Y conocemos esta dimensión, ¿no? Que sería
la altura de dicho cuerpo, que son 12 centímetros. Entonces solo asignamos el producto, o para calcular el área, que sería 12 por 2pi por radio, ¿sí? Nos quedaría 24pi, o 24 por el radio, que viene siendo de 5 por pi. Tendríamos el área lateral como 120 pi centímetros cuadrados. De esta manera tengo aquí esta área y esta otra área. Y nos falta calcular el área de la semiesfera, perdón. Entonces, para calcular el área de la semiesfera, pues solo aplicamos la fórmula, ¿no? Que es el área de la esfera dividida entre 2. Entonces, vamos a hacerla con verde, ¿no? El área de la semiesfera va a ser igual a 4 veces pi por radio cuadrado entre 2. Esto va a ser igual a 25 por 4 son 100 pi sobre 2. Entonces el área de la semiesfera va a ser igual a 50 pi centímetros cuadrados. Entonces hemos calculado esto de aquí. Y tendríamos entonces, para finalizar, el área total de la figura, que vendría siendo el área de la semiesfera más el área lateral del cilindro más el área de la base del cilindro. Y se preguntarán por qué no multiplica por 2 esta base. Recuerden que aquí en el área de la semiesfera ya se está utilizando esa propiedad de la base, ¿no? Porque es pi por radio cuadrado, que vendría siendo esta área, ¿sí? Por 4, que es el contorno o lo exterior por fuera. Entonces, de esa manera ya se está agregando en la fórmula de la semiesfera. Entonces esto nos daría igual 120 pi. Bueno, en orden, no son 50 pi sería entonces 195 pi centímetros cuadrados. O también podría quedar con la centésima más cercana,
que vendría siendo, veamos, 612.61. Ese es el área total. Centímetros cuadrados, ¿no? Pasándonos al siguiente problema, que es calcular el volumen y superficie también del siguiente cuerpo geométrico, cuya base y altura son 6 y 14 centímetros. ¿Ok? Aquí ya está identificado de manera jerárquica, ¿no? Lo que es los 14 de altura, que está dividido en 10 centímetros, que vendría siendo la altura del prisma cuadrangular, y 4 centímetros de altura de la pirámide cuadrangular también. Y asimismo pues la base, ¿no? Que es de 6, ¿sí? Por lo tanto es un cuadrado, ¿no? O sea, esto también vale 6 y 6 y 6. Procedemos entonces a mostrar, ¿verdad? De igual manera como lo hicimos con la figura pasada, o a identificar dichas figuras, ¿no? En este caso, veamos. Vamos a rellenar con azul lo que viene siendo la pirámide. Teniendo ya esta referencia, hacemos lo mismo con el prisma cuadrangular, ¿no? Lo de base cuadrada. Muy bien, una vez teniendo ya de esa manera o esa referencia que nos va a ayudar bastante a entender el problema, procedo a identificar a través de la línea, a través de una recta, ¿no? Del vértice de lo que es mi pirámide, ¿sí? Trazarla hacia abajo de la que sería la base, y eso llega en el centro, ¿no? Del cuadrado. Recuérdense que es cuadrangular, por lo tanto es de base cuadrada. Y otra línea que vendría siendo también desde aquí, el punto centro, hasta acá. ¿Por qué le estoy diciendo base cuadrangular si a mí no me lo están dando en el dato? Porque, por obvias razones, aquí no nos están diciendo que esto es una incógnita o algo por el estilo, ¿no? Sino que solo nos representan la cota de este ancho y esta altura. Es decir, esta altura es la misma que esta y que todas las demás que están a su alrededor, que son las que cierran el volumen, ¿no? Y la base solo está aquí, por lo tanto se repite aquí, acá, acá también. Entonces con eso no habría problema. Entonces esta figura de base se repite arriba. Muy bien. Esta línea roja la he marcado como guía para que entendamos que son los 4 centímetros de altura de la pirámide, y esta parte color amarilla valdría la mitad de la longitud de la base, que serían 3, ¿no? Muy bien, entonces aquí puedo trazar otra recta desde ese punto vértice hasta el punto donde termina la línea amarilla, que sería formando un triángulo de Pitágoras, ¿no? De esta manera. Ahí se puede apreciar que esa línea está en el centro de otro triángulo que es la cara de la pirámide, ¿verdad? Ya que la pirámide tiene 4 caras de las mismas longitudes, ¿sí? Ya que son isósceles, triángulos isósceles. Este lado es el mismo que este, ¿sí? Y el diferente es este, ¿no? El de la base. Entonces, procedemos a calcular primero por medio de volumen lo que nos están pidiendo.
El volumen sería entonces calcular lo que vendría siendo el prisma cuadrangular más el volumen de la pirámide cuadrangular. Quedaría como volumen de la figura, vamos a ponerle su F, va a ser igual al volumen de la pirámide más el volumen del prisma cuadrado. Esto también lo podríamos resolver de manera de corrido, sin antes no calcular lo que viene siendo el apotema de esta cara de lo que es la pirámide cuadrada, que vendría siendo, veamos, un triángulo muy conocido, ¿verdad? Que es el de escuadra, que también se utiliza para el de escuadra, que sería el triángulo de 4 por 3 por 5. Entonces, esto es 4 y esto es 3. Este AP o apotema vendría siendo 5 centímetros. Presionamos el valor, ¿verdad? Entonces, AP es igual a 5 centímetros. Entonces, para calcular el volumen, reemplazamos el dato de lo que viene siendo el volumen de la pirámide, que es el área de su base, por la altura del cuerpo sobre 3. El área de la base sería 6 por 6 o L al cuadrado, que vendría siendo 36 por 4, que es la altura, sobre 3, más el volumen del prisma cuadrangular, que sería también el área de la base por únicamente la altura de 10 centímetros. Entonces son 36 por 10. Operamos dichos datos y nos viene quedando de 144 esta operación de aquí arriba. El volumen de la figura es igual a 144 sobre 3. Dividimos de una vez y nos dan 48 centímetros cúbicos. Más 360 del volumen del prisma cuadrangular. Nos daría un total de 408 centímetros cúbicos. De esta manera hemos calculado el volumen total, el volumen de la figura, ¿verdad? Que también lo pueden poner así. Vamos a analizar entonces ahora la superficie de lo que queremos calcular. Para las superficies también tenemos que hacerlo por partes, ¿no? No hacerlo de manera, solo así, solo hacerlo por así, ¿no? Lo que tiene que ser de manera inteligente también para poder resolver dicho problema. Entonces, lo voy a hacer por partes, mostrando aquí por medio de las figuras.
¿sí? Vamos a analizarlo desde abajo hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, voy a colocar por aquí a un lado estas otras figuras y colocar aquí esta, que es el cuadrado. Dicha figura que me interesa analizar ahorita. Yo conozco sus dimensiones, ¿verdad? Que son 6 por 6. Entonces, superficie total sería igual. Podemos ponerle S o nada más A de lo que vendría siendo el área total, ¿no? Como el área de la base del prisma más 4 veces el área lateral del prisma, ¿no? Más 4 veces también el área lateral, o sí, el área lateral se puede decir de la pirámide. Entonces, esta es la ecuación, ¿sí? Vamos a calcular entonces primero esta área de la base, que son 36, ¿no? 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Y 4 veces dice el área de la base, el área lateral, perdón. Vendría siendo de otra manera. Veamos. Voy a acostar para que ahorre menos espacio y así poder mostrarlo de la manera correcta de cómo resolverlo. No creo que tenemos espacio, no hay problema. Tenemos espacio, por lo tanto lo voy a dejar así a 0 grados. Entonces, para calcular esta figura, nosotros conocemos esto, que es la base, y la altura o lado ancho, ¿no? Que serían 10. Por lo tanto son 60. ¿Sí? Entonces son 4 por 60 centímetros cuadrados. Va a dar un total de 240 centímetros cuadrados también. De esta manera tengo este cálculo de aquí arriba y analizamos. ¿Sí? Este cálculo de aquí. Procedemos a calcular el área lateral de lo que viene siendo. Vamos a dejarlo como por acá. El área lateral sería también 4 veces el área lateral de esa figura. Entonces, que serían 4 por el área lateral. La voy a identificar aquí con este cuadrado.
como este triángulo, perdón, ¿sí? En donde nosotros conocemos esta línea, ¿verdad? Que sería 5, ¿sí? Que parte a la mitad ese triángulo isósceles, 5, y la base de cuánto es, de 6, ¿no? Entonces ya podríamos calcular rápidamente su área como 5 por 6 sobre 2. Nos viene dando entonces 30 sobre 2 por 4. Cuatro veces el área lateral. Entonces igual a 15 por 4, que sería 5 por 4 son 20, llevamos 2, 4 por 1, 4, en sí son 60 centímetros cuadrados. Sumamos lo que son 60 centímetros cuadrados por lo que es la fórmula, ¿no? Que ya tenemos de forma jerárquica, copiando esto nuevamente y trasladándolo aquí. Entonces esto me va a dar igual a 36 más 240 más 60, todo eso en centímetros cuadrados. De esa manera lo podemos reescribir, ¿no? Entonces el área total vendría a ser de 336 centímetros cuadrados. Entonces aquí estaría ya mostrado el cálculo de cómo se resuelve esto. Pasando al siguiente. Siguiendo con el siguiente problema, dice: un depósito tiene una forma semiesférica de radio 6 pulgadas y tiene su parte ancha hacia arriba. Si el depósito contiene agua con una altura de 4 pulgadas, calcula el área de dicho espejo de agua en pulgadas cuadradas. Entonces, aquí he formado lo que viene siendo la esfera en sí completa, pero si yo quito esta parte de aquí, tenemos el problema, como bien nos lo están planteando, de la semiesfera. Pero para entenderlo con lo que es la otra mitad, ¿sí? Para completar la esfera, nos damos cuenta, ¿verdad?, que el radio que nos están diciendo de 6 pulgadas es este que da la vuelta en todo, en lo que es desde el punto central o de origen, en cada punto de la esfera exterior, ¿sí? Y también es parte de esta altura, como de esta base, como de esta diagonal y de sí misma. Entonces, nos dicen también que hay 4 pulgadas de lo que viene siendo la altura de ese volumen, ¿sí?, de dicho espejo de agua, ¿sí?, que se forma en esa superficie. Entonces tenemos los 4 pulgadas, ¿verdad?, de lo que es el volumen de esa pulgada, y lo que nos están pidiendo es esta superficie circular que está coloreada con azul,
que sería el espejo del agua. Entonces procedemos a pasarlo a un plano para poder analizarlo de la mejor manera. Pongamos importancia de esta línea negra hacia abajo nada más, que sería la semiesfera, ¿verdad? Solo que vista en frontal de plano y no a esto de aquí, ¿sí? Para que vamos a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, esta línea roja que he trazado mide los 6 o las 6 pulgadas del radio, ¿sí? 6 pulgadas y los 4 pulgadas se encuentran aquí, ¿sí? Entonces, desde aquí este punto hacia abajo también son 6. Por lo tanto, es una diferencia que tenemos que hacer con la otra línea, o que sería esta parte, ¿verdad? Que es del agua donde viene, más o menos por este punto, un poquito más arriba, más o menos acá. Entonces la diferencia sería de 6 entre 4. Nos quedaría esta parte de 2 y aquí, pues obviamente son 4. Pero conocemos que es la altura del espejo de agua. Y eso da un total de 6. Trazamos una línea del punto central hacia donde toca lo que es el extremo de la circunferencia o del espejo del agua, ¿sí? Formado, y nos damos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? En esta parte. Asimismo, ¿cuánto mide esta parte? No la conozco, ¿no? Claro, no la conozco, que sería el radio, puedo ponerle radio 2, ¿sí? Porque son dos circunferencias, esta y esta de aquí arriba. Esta parte sí la conozco, que es esta línea azul, que vendría siendo el radio de la circunferencia mayor, que sería, bueno, en sí le digo radio circunferencia mayor, tomando en cuenta ya esto como también una esfera, ¿no? Pero en sí sería de la circunferencia o el depósito, ¿sí? Sería 6. Eso sería entonces lo que tenemos que analizar en esta parte. Ahora bien, por Pitágoras podemos resolverlo de la manera más fácil y práctica. Vendría siendo de esta manera. Aquí tendríamos el radio 2. Estos son 2 pulgadas y estas son 6 pulgadas. Entonces el radio 2 quedaría como la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la altura al cuadrado, ¿sí? Que son 36 menos 4 nos da 32. Entonces sería el radio 2, lo podemos también mostrar como 4 por raíz cuadrada de 2 pulgadas o inch, ¿verdad? Esto sería entonces el radio 2. Una vez tenemos el radio 2, ya puedo calcular lo que me piden, ¿no? Porque ese radio 2 es lo mismo que aquí está, ¿verdad? Aquí no le agregué el nombre de ese radio, pero vendría siendo R2, ¿sí? Para que se comprenda lo que se quiere hacer.
Entonces el área de esa circunferencia va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Que sería 4 por raíz cuadrada de 2 por pi pulgadas cuadradas, ¿no? Esa sería la respuesta al problema. Procedo a calcular el siguiente problema que nos dicen: se tiene un depósito de 100 metros cúbicos de agua con forma de cilindro, ¿sí? Son 100 metros cúbicos de depósito. Ese es el volumen del cilindro, ¿ok? Ojo con eso. Obviamente dice agua, por supuesto, quiere decir de que el agua tiene, o más bien dicho, ese depósito está lleno de agua, ¿no? Tiene completo lo que es el volumen, ¿no? Y que se forma ese cilindro. Y está instalado en forma vertical, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Si se coloca una cuerda en el contorno del cilindro, dando justo una vuelta, la cuerda mide 4 metros, determine la altura del cilindro en metros. Ok, voy a dibujar la cuerda, que también ya la he colocado aquí, pero no se ve mucho, que sería más o menos así, con amarillo, aquí lo podemos ver un poco. Esto mide 4 centímetros, 4 metros, perdón. ¿Sí? De punto extremo a punto extremo. Esa es la medida, ¿no? Esa es la cuerda. Entonces ese es el contorno, ¿no? También de la base de dicho cilindro, ¿sí? Porque dice que le da una vuelta en el contorno del cilindro, ok, dando justo una vuelta. La cuerda mide 4 metros, determina la altura del cilindro en metros. O sea que nos están dando un dato también de la base, que es una circunferencia. Por lo tanto es el perímetro, ¿sí? Perímetro de la circunferencia va a ser igual a 2 veces pi por radio. Nosotros no conocemos el radio, pero sí el perímetro, que son 4, igual a 2 pi por radio. ¿Cómo nos va a quedar el radio? Sustituyéndolo, va a quedar 4 arriba sobre 2 veces pi. De esta manera se simplifica y quedará 2 sobre pi metros metros lineales, perdón. Asimismo, una vez teniendo ya el radio, ¿verdad? Procedo a calcular el volumen utilizando la fórmula del volumen del cilindro, que es la base o el área de la base por la altura del cuerpo, ¿sí? Conocemos ya el radio, que son 2 sobre pi, lo elevamos al cuadrado. Recuerden que aquí no podemos hacer esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que está dentro del paréntesis está elevado a una potencia, por lo tanto no podemos operar externos sin antes no haber operado los internos.
Procedemos entonces a calcular esto, que nos quedaría pi, aquí 4 sobre pi al cuadrado, ahora sí. Esto es igual a 100 metros cúbicos, que es el volumen del cilindro, ¿no? Ahora si podemos proceder a simplificar dicha expresión, este pi con este pi. Entonces me va a quedar, ¿sí?, de tal manera que me va a quedar 100 entre 4 pues son 25. La propiedad de extremos y medios, 25pi, que esto pertenece aproximadamente a 78.54 metros lineales. De esa manera he calculado lo que es la altura, ¿no?, que nos pedían, y lo podríamos ya dejar así. Si la respuesta se la piden con números decimales, ¿verdad?, la centésima más cercana, que sería 54, o de esta manera más exacta en matemática. Bueno, esto sería por su servidor. Les agradezco por ver el video y pronto estaré subiendo un poco más de material para que ahí tengan de refuerzo. Gracias por ver el video. Adiós.